lo largo de su vida lo transmite a las nuevas generaciones a través de sus columnas en los principales periódicos del país. Además, ha sido director, realizador, guionista y presentador. Buenas tardes, Joaquín Araujo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está pasando esta cuarentena, este confinamiento? Pues un tanto avergonzado, porque estoy en mi hogar, me sorprendió esta catástrofe en donde normalmente vivo, paso el 60% de mi tiempo en las comarcas de las Villuercas, en Extremadura, vivo dentro de un bosque, mi primer vecino está a 16 kilómetros, por supuesto no padezco la clausura y el confinamiento famoso. Hago lo que he hecho durante los últimos 40 años, voy a donde quiero, estoy en plena ejecución de la puesta de mi huerta, pastoreo mis cabras, salgo a pasear por donde quiero, porque, entre otras cosas, el gran privilegio que yo disfruto en este lugar que me habita, más que habitarlo yo, me habita él a mí, es que mire donde mire, no veo huellas humanas, no veo otras casas, no veo carreteras, no veo tendidos eléctricos y no veo ningún poder. Por aquí no pasa ni la guardería, ni la Guardia Civil, ni nadie de nadie. Por eso digo que me siento un tanto avergonzado porque padezco enormemente el que tantas y tantas personas estén limitadas a unos pocos metros cuadrados. Joaquín, si tuvieras que presentarte, que explicar al mundo quién eres, ¿cómo lo harías? Pues fundamentalmente partiendo de lo que acabas de escuchar, de lo que supongo que también otras personas están pudiendo oír, alguien que convirtió su pasión en un estilo de vida y la extraordinaria suerte de, vaya usted a saber qué procedencia, pues me permitió vivir mis sueños, me permitió vivir mi proyecto desde muy temprana edad. Yo siempre quise ser campesino, siempre quise ser escritor. Las otras profesiones que me acompañan, que son un buen número, pues han venido un poco de la mano de las dos primeras. En cualquier caso, me han dejado escribir y me han publicado muchos libros. Llevo 42 años trabajando con mis manos en el campo y consiguiendo un alto grado de autosuficiencia. Y luego, como me parece fenomenal el comunicar, pues he tenido la suerte de hacer prensa, radio, televisión, sobre todo radio, porque llevo ni más ni menos que 44 temporadas como colaborador de Radio Televisión Española. Joaquín vive en un lugar muy aislado, en una finca cerca de Navatrasierra, de la comarca de las Villuercas en Cáceres. Allí se trasladó con 21 años. ¿Qué te enamoró de esas tierras que te hizo quedarte para siempre? Pues esencialmente la propuesta de la belleza. Yo tenía esa edad, estaba haciendo el servicio militar y de pronto me encontré con una comarca que, para empezar, en aquel entonces no tenía ni una sola carretera asfaltada. Es decir, que era ya de entrada, era un poco salir del mundo en que yo era crítico ya de forma muy intensa. Me parecía insoportable vivir amontonados, vivir con ruido, vivir con codicia, vivir con todo lo que supone una civilización que traiciona buena parte de sus planteamientos de partida. Y fue tal el enamoramiento, literalmente un flechazo a primera vista, que ya el primer día que yo conocí las Villuercas conseguí tener una casa. En menos de 24 horas yo ya era una especie de residente, porque ya tenía un sitio donde refugiarme y luego incluso pues decidí ligar todo mi destino a esta comarca, porque es bastante sorprendente y es hasta un poco duro, pero uno de los primeros pensamientos que yo tuve al contemplar esta comarca es que ya conocía el lugar donde me iban a enterrar y tenía 21 años. Bastante extraño, bastante provocativo, ¿no? El que me diera un flechazo y diciendo, ya sé, este es mi lugar, aquí quiero pasar la mayor parte de mi vida y la inmensa mayor parte de lo que no es vida, es decir, una eternidad o dos. He leído que ha recibido en su casa más de 3.000 personas
que pueden confirmar lo que significa atalantar. Me gustaría saber qué quiere decir esa palabra. Pues sí, sí, he recibido, es un privilegio, no es una ambición, es una más de las facetas de la fortuna, porque lo que la naturaleza te enseña es a no reservarte el derecho de admisión. ¿Eh? Yo entiendo, fíjate, es uno de los aforismos que he escrito esta misma tarde, ¿no? Uno de los grandes placeres que te proporciona la naturaleza es que siempre te considera un bien hallado. Y por tanto, claro, si eres algo biomimético, si tu conducta se rige un poco por el modelo, que para mí es esencial, de la propia naturaleza, tienes que ser acogedor, tienes que ser alguien dispuesto a compartir. Para mí es el gran placer de mi vida, compartir lo que me emociona, compartir lo que me ha permitido escribir, hablar, hacer todo tipo de actividades creativas. Y por eso casi me parece otro de los rasgos de la magnífica buena suerte que tengo, el que haya habido muchos miles de personas, ya más cerca de 4.000 que de 3.000 las que han pasado por casa, porque no solamente es compartir un paisaje, sino que mucha gente entiende qué es lo que significa la convivencia con la naturaleza. No solamente se trata de pasar un buen rato con amigos de todo tipo y condición, con toda suerte de perfiles sociales, sino que ante todo es algo pedagógico. Yo abro las puertas de mi casa para que comprendan por qué mi elección fue esta. Y si comprenden por qué motivos yo vivo de forma bastante solitaria, de forma muy intensa el paisaje, es precisamente como uno de los instrumentos antídoto, es una de las formas de comprender la naturaleza, de entenderla y de defenderla. Lógicamente, yo diría que solo salgo de este emboscado lugar para contarle a la gente por qué hay que defender la naturaleza y la vida. ¿Cuál es su estación del año preferida? Bueno, yo seguramente porque ya estoy en el otoño de mi vida, pero bueno, no, desde muy jovencito para mí el otoño es la estación, es la estación de la plenitud, es la estación que en este clima mediterráneo nuestro se produce la cosecha realmente. El mes de octubre, el mes de noviembre, son meses de entregas. La naturaleza da infinitas cosechas en ese momento. Para colmos, viene el alivio de las primeras lluvias, de la bajada de la temperatura después de la canícula veraniega. Llegan las aves migratorias en masa. Y luego está la auténtica delicia, ¿no? Porque se producen esas asambleas de colores en los árboles que inmediatamente se transmiten a los cantos de las aves que vuelven a ser completos. Y luego, pues también como campesino, sabes que en septiembre y octubre en estas latitudes es el momento de ir a la huerta a recoger la mayor parte de tu cosecha, que evidentemente pues la envasas, la conviertes en conservas y tal. Hay mucho trabajo de naturalista y mucho trabajo de campesino en otoño y fundamentalmente pues es que es probablemente la época de la plenitud. Llevamos poco más de un mes en primavera. ¿Qué le sugiere esta estación? ¿Qué le transmite? Bueno, la primavera es también es una delicia, ¿no? Es la exacerbación prácticamente de los sentidos, es que se te pone todo absolutamente a punto, ¿no? Ves más colores que nunca, escuchas más canciones de la naturaleza que nunca, puedes oler más aromas que nunca. En cuanto te paras en cualquier rinconcito, contemplas ese trasiego de lo viviente, fundamentalmente de los insectos. Yo lo he dicho muchas veces, porque evidentemente los temas vinculados al calendario, pues no solamente los he convertido en libros, los he convertido en programas de televisión, de radio. Para mí la primavera es la primera materia prima de la vida. Tú fíjate qué juego de palabras. La primera materia prima de la vida es la propia primavera y todo es
una búsqueda también de unas cacofonías armónicas, curiosamente, aunque parezca un oxímoron. Pero es así. Y algunas primaveras, como la que estoy viviendo ahora, es escandalosamente intensa, es una contradicción absoluta. La primavera más mortal de nuestra generación y seguramente de la tuya y de varias más que vengan detrás, es todo lo contrario. Esta primavera es vivaz, es absolutamente amorosa, es todo un principio de vida cuando tanta y tanta gente está muriendo. El contraste es apabullante, a veces es demoledor, no se puede soportar que sea tan malo para la humanidad y tan bueno para la naturaleza. El día 22 fue el Día de la Tierra y hace 2 días, el 23, el Día del Libro. Joaquín tiene numerosas obras que promueven un verdadero despertar de conciencia, como por ejemplo la Sonata del Bosque. Joaquín, ¿qué buscas comunicar con tus libros? Bueno, sobre todo que desde una quizás primera lectura es la pasión por la belleza espontánea. Yo entiendo que todos los creadores, sea en la disciplina artística que sea, tenemos una extraordinaria deuda con la naturaleza. Quizás la frase de combate y más en un momento como el que estamos viviendo en este abril del 2020, los poetas, los pintores, los músicos, los arquitectos intentan la belleza que la naturaleza ya ha conseguido. Esa es la aproximación y eso intento comentarlo porque la naturaleza está siendo destruida por la ignorancia, por la mezquindad, por la codicia y precisamente por todo lo contrario, lo que significa el arte. En el fondo esta civilización no deja de ser un coronavirus, ¿no? Que arrasa con toda la belleza, con todo lo precedente, con todo lo intenso. Y claro, yo lo que he intentado comunicar en mis libros, en mis películas, en mis programas de radio, es que tenemos que convivir con la naturaleza porque salimos ganando la naturaleza y nosotros. Lo que pasa es que yo le meto una carga, creo que es fundamentalmente poética, porque entiendo que la poesía es el verdadero lenguaje de la naturaleza, que para expresar la belleza hay que intentarla. Ya sabemos que la naturaleza la ha conseguido, nosotros la intentamos y yo lo intento cada vez que abro la boca. Fíjense si es tan radical su pasión por la naturaleza y los libros, que ha puesto la biblioteca en su jardín, ¿no es así? Sí, es un extraordinario privilegio. Hay una famosa frase de Cicerón que mantiene que para ser feliz hay que tener el jardín y la biblioteca, literalmente uno dentro del otro, el otro dentro del uno. Bueno, generalmente tiene que ser una biblioteca dentro de un jardín, ¿no? Y es lo que a mí me ha pasado. Para empezar, yo vivo en un bosque, literalmente me rodean miles de hectáreas de jardín vivo, silvestre y libre, como son las comunidades arbustivas y arbóreas del mundo mediterráneo. Pero luego, la inmediación de mi propia casa he convertido lo que fue antiguamente un corral de cabras, lo he convertido en un jardín. Y lo que era la tiná, que es como se dice aquí en Extremadura, la casita de las cabras, la he convertido en mi propio despacho, en mi propia biblioteca. Entonces, por ejemplo, para que os hagáis una idea, desde la mesa en la que escribo no solo veo 300 kilómetros cuadrados de paisaje, sin ninguna señal humana a la vista, sin ningún poder a la vista, sino que cuando miro hacia la derecha o abro la puerta de mi biblioteca estoy dentro de un jardín. Su penúltimo libro se llama Los árboles te enseñarán a ver el bosque. Hay una frase que me llama la atención que dices en este libro: en los detalles está el todo. ¿Qué significa para ti un árbol? ¿Qué es para ti un bosque? Bueno, el árbol, para empezar, y por tirar del oficio que más amo, el árbol es un poema y por tanto un bosque es algo tan ilimitadamente poético, porque claro, un bosque puede tener muchos
miles o millones o decenas de miles de millones de árboles, o sea que imaginemos, ¿no? El árbol es la más fantástica creación de la historia de la vida. Pero es que además en el campo no solo de lo estético, he citado hasta la saciedad una frase de Francisco Giner de los Ríos que mantiene que a la contemplación de un árbol podría dedicarse la vida entera. O sea, es algo absolutamente radical, pero que tiene un trasfondo que yo comprendo perfectamente, ¿no? Yo vivo rodeado de árboles, los miro, los contemplo, he plantado muchos miles de árboles, todavía es mayor el placer de pasearte por tramos de bosque que los has puesto tú a crecer. Y por otro lado, pero también tiene una dimensión ética espectacular. El árbol es el elemento vivo más participativo, más altruista, el que más colabora con el resto de lo viviente para que la vida sea posible en el planeta. Por tanto, es un estandarte, es un símbolo, es un modelo, es un maestro. Yo siempre digo que hasta son catedráticos de economía los árboles porque saben perfectamente manejar, saben sostenerse, saben progresar sin destruir y saben sobre todo ser hospitalarios. Donde más vida hay sobre la tierra es en los bosques. Pensemos en la contestación que he dado antes a lo del placer de que venga la gente a casa. El árbol es la hospitalidad por antonomasia, ¿no? Entonces, es así y probablemente es tan atractivo en el fondo, incluso en el inconsciente de la gente, que tiene un poder extraordinario de afiliación. El árbol mueve muchas voluntades, hay muchos miles de iniciativas de defensa de los bosques, de los árboles, de plantaciones, y con el cambio climático encima de nuestras cabezas como una espada de Damocles, pues el árbol sería el escudo principal. Es decir, es difícil encontrar algo más completo, más complejo y más necesario que un árbol. Esta cuarentena estará leyendo más que nunca, ¿verdad? Sí, soy no sé cómo llamarle, soy un apasionado lector, leo desde los 13 años y en estos días prácticamente leo un libro diario. Es decir, que realmente no entiendo la vida sin contemplar, no entiendo la vida sin cultivar y no entiendo la vida sin leer, ¿no? Tengo la suerte de que en un lugar en el que estoy fundamentalmente solo, pues para mí lo normal es empezar la jornada leyendo 2 o 3 horas seguidas, todos los días. ¿Qué libros nos recomienda? Bueno, ahí, claro, en fin, soy tan apasionado que me encantaría tener ahora 5 horas para recomendar un millar de libros, ¿no? Pero bueno, yo leo poesía todos los días, absolutamente todos los días. Y en este ámbito, pues casi diría que es muy recomendable leer poesía española. Yo creo que tenemos la mejor colección de poetas de la historia de la literatura universal en España, ¿no? Y no digamos desde el 98 acá, porque es que además las 4 generaciones literarias, incluyendo el presente más radical, es que tenemos magníficos poetas, tanto hombres como mujeres, y casi diría que cualquiera, ¿no? Pero tengo debilidades por Jorge Guillén, el cántico de Jorge Guillén, me parece una de las cumbres de la expresión de lo que la naturaleza inspira, pero desde convencionales posiciones, el poeta más conocido en lengua española es Federico García Lorca, y mucha gente no sabe que Federico García Lorca era un poeta de la cultura rural y de la naturaleza, esencialmente muy por encima de las cuestiones que todo el mundo tiene en la cabeza, de si era un poeta de los gitanos, era un poeta más o menos progresista y tal igual. Era un poeta que cantaba a la cultura rural y a la naturaleza, ¿no? Juan Ramón Jiménez es otro escandaloso, magnífico poeta de las cosas del campo, ¿no? Antonio Muñoz Rojas, que es una persona que apenas es conocida, aunque es uno de los grandes escritores de nuestra literatura y un hombre que escribía sobre precisamente uno de sus mejores libros son las cosas del campo, ¿no? Alguien que vivía pues
de forma casi diría que muy parecida a la mía, porque era alguien que estaba todo el día en contacto con las labores del campo, incluso con los acontecimientos. En la tradición naturalística, pues fíjate, cómo no. Yo siempre digo que no haya leído a Antonio Machado, pues fíjate, cuando yo estaba estudiando en primero de carrera, sobre todo yo hice filosofía y letras, decíamos una cosa muy entrañable, decíamos que quien no leía a Antonio Machado no podía ir al cielo, ¿no? O sea que pues hay que leer a Antonio Machado, que es otro descomunal poeta de la naturaleza y de las cosas también del mundo rural. Hay que leer a Walt Whitman, hay que leer Hojas de hierba, uno de los mayores cantos a la relación hombre-naturaleza, en fin. Así hasta tantas y tantas y demás, ¿no? Pero hay que leer a los románticos alemanes, hay que leer a Goethe, hay que leer a Hölderlin, en fin, hay que leer a Schiller. Podrías tirar 5 horas recomendando. Sí, porque a mí es auténtica pasión, ¿no? Como decía, esta semana hemos celebrado el Día de la Tierra desde casa. Joaquín es campesino, agricultor, ganadero y silvicultor ecológico. Joaquín, ¿cuál es su poema favorito que haya escrito? Bueno, pues tiene mucho que ver con mi elección de convertirme en un emboscado y de trabajar con mis manos la tierra. Cuando yo sea parte indistinguible de esa tierra, será por una elección que refleje hace ya muchos años, con también una precocidad absoluta, porque no deja de ser un poema a mi muerte. Yo he decidido, y en mi testamento está, que se me entierre precisamente ya junto a mis padres, bajo un roble de mi propio ámbito vital. Y el poema se llama Elijo elegir. Viene a simplificar en alguna forma el hecho de que confío en convertirme precisamente en un belojo, en un árbol, ¿no? Y viene a decir esto: elijo elegir. Y elijo la condición del árbol, porque come luz. Qué delicia desayunar transparencia, almorzar lucidez y cenar ocasos anaranjados, y con ello construir el verdor, la sombra y esa rara nube que es la copa de los árboles donde se esconde el canto de los pájaros. Ahora no puedo, pero en cuanto lo deje, veré lo que he elegido. Qué bonito, me gusta mucho. Quería comentar con Joaquín un tema sobre este confinamiento. Hay mucha gente que se queja o se quejaba al principio de que nos tengamos que quedar en casa y que cada vez se prorrogue más. Pero es que la realidad es que somos unos privilegiados porque quiere decir que tenemos una casa donde quedarnos. Hay mucha gente que no tiene una vivienda digna. Igual pasa con el acceso al agua, que está siendo fundamental para superar esta pandemia, para lavarse las manos, para la higiene, y sigue siendo algo inaccesible para una gran parte de la población mundial. Sí, esta situación lleva a muchísimas reflexiones que afortunadamente, precisamente hay mucha gente que está teniendo tiempo para pensar en lo que está pasando y en percatarse, ¿no? de lo que está sucediendo también fuera de nuestros restringidos ámbitos, ¿no? No es mi caso, ya lo hemos comentado, pero sin duda, ¿no? Hay muchísimos cientos de millones de personas que no tienen una casa medianamente comparable a la mínima dignidad humana o bienestar elemental. Es cierto que al agua potable, limpia y en perfecto estado de uso, pues hay probablemente entre 1.000 y 1.500 millones de personas que no tienen esa posibilidad. Y también hay que pensar que en estos momentos hay demasiadas personas que están incrementando el número de hambrientos en el mundo. Había bajado hasta los 800 millones, pero se estima que cuando empecemos a poder hacer cuentas,
esta crisis absoluta de la humanidad, porque es una crisis de la humanidad en su conjunto, nos encontramos con que... A ver, ¿pero por qué hace esto? Creo que está teniendo la mano en la cámara. Entonces veo su mano. A ver, Ahí. ahí. Bueno, también, bueno, te vale la primera... Sí. Bueno, pues eso. Pues sí, sí, sí. También es cierto que nada tiene que ver un claustramiento de este tipo con lo que está pasando en África, en la India, de todo, y en parte de Sudamérica, ¿no? Que realmente pensemos que cerca de la mitad de la economía de los sudamericanos es del día a día, es del trapicheo. El día que no puedes salir a trabajar, pues literalmente no tienes para comer. Entonces la situación es gravísima y una vez más debemos de ser capaces de recapacitar en el extraordinario privilegio que significa estar en algunos determinados países, ¿no? Vamos a empobrecernos muchísimo, pero también partimos de un alto grado de riqueza en los países llamados, especialmente mal llamados del primer mundo. Se está hablando mucho últimamente del cambio climático y de la importancia de cuidar la Tierra. En los últimos tiempos se ha hecho muy conocida Greta Thunberg. ¿Qué opina acerca de esta activista medioambiental sueca y el impacto que ha tenido en todo el mundo? Bueno, yo creo que hay que defenderla a capa y espada porque, entre otras cosas, la mezquindad más delirante está al frente de las críticas, en críticas además algunas veces despiadadas, ¿no? Contra alguien que tiene una magnífica doble condición, la de estar peleando por un aspecto que es indiscutiblemente un bien común, no está defendiendo intereses particulares ni de tipo político ni de tipo económico. Está defendiendo la salud del planeta, que por cierto, ahora más que nunca con la pandemia tenemos que identificar como nuestra propia salud. No hay dos tipos de salud en el mundo, hay un solo tipo de salud. Si nosotros tenemos buena salud, salud mental, la que necesitamos nosotros para no enfermar al mundo. Si el mundo enferma, nos enfermamos nosotros. Por tanto, a mí me parece limpia, honesta, alegre, transparente y además sincera. Para mí es una de las mejores noticias. Yo llevo militando en el ecologismo activo desde hace 51 años. Pues creo que de lo mejor que nos ha pasado en este medio siglo largo es Greta Thunberg. ¿Cree que tenemos tiempo para frenar el cambio climático o es algo irreversible? Tenemos muy poco tiempo, pero poquísimo. Es más, si queremos ser coherentes con la oportunidad que nos está brindando una desgracia descomunal como es esta pandemia, podríamos empezar a tener algo más de tiempo. Tendríamos que ser capaces, aunque ahora mismo todo está diluido por la tragedia encadenada que supone el parón en todo el más amplio sentido del término, podríamos, a lo mejor, para mí los mejores analistas dan 10 años. Yo soy un poquito más pesimista, considero que solo tenemos 5 años para cambiar radicalmente el modelo energético y buena parte del modelo de producción y de consumo. Pero a lo mejor la pausa, este frenazo en seco de la actividad económica, de transporte en nuestra sociedad, perdón, podría darnos esa oportunidad. ¿Cuál diría que ha sido el mayor error en la historia del ser humano? Para mí es un tropiezo intelectual de lo que hablo y es la forma en que defino el día en que una forma curiosamente liderada por grandes mentes de pensadores, filósofos y demás, se creó una separación. Se decidió que el ser humano y su cultura no tenían origen, no tenían antecesores, no tenían asistente. Se decidió que la naturaleza estaba ahí solamente para literalmente apropiarnos, hacer con ella lo que nos diera la gana, ¿no?
ese momento de literalmente separarse, en el fondo fue un parricidio, intelectualmente hablando. O sea, el decidir que podíamos matar al resto de lo viviente para encontrar un beneficio propio. Ese es el momento más dramático. ¿Cuál cree que sería la manera, volviendo al cambio climático, y la naturaleza, cuál cree que sería la manera de solucionar este grave problema que estamos viviendo? Bueno, habría que ser muy radicales. Fíjate que cuando se ha puesto en peligro la salud de las personas, pues se ha decretado una forma absolutamente increíble. Nadie pensaba que íbamos a poner a 4.000 millones de personas prácticamente casi encarceladas, ¿no? Porque es así. Bueno, pues la situación del cambio climático, yo lo he dicho muchas veces, ha salido en medios de comunicación de todo tipo. Fíjate la cantidad de veces que se ha hablado de términos bélicos, esto es una guerra, estamos en una economía de guerra. Yo siempre propuse, sobre todo a lo largo de los 2 últimos años, que había que enfrentarse como se enfrentaba uno a las grandes crisis, a las grandes catástrofes y desastres. Pues así hay que hacer con el cambio climático. Es decir, si ahora hemos armado la Marimorena, pues habría que, curiosamente, enlazar con otro absoluto, increíble vuelta de parámetros, una vuelta de tuerca absoluta para cambiar fundamentalmente el modelo energético. Eso en primerísimo lugar, ¿no? Pues a base de medidas tan radicales como las que estamos viviendo. Oiga, mire usted, a partir de ahora, pues no se puede estar gastando toda esa energía de origen fósil y pasar directamente a las renovables en un periodo de tiempo. Por cierto, cuando veamos las cuentas de todos los sistemas de auxilio económico, veremos que esa revolución en el campo del modelo energético hubiera sido infinitamente más barata de lo que nos va a costar esta crisis sanitaria, ¿no? Joaquín, ¿cómo cree que va a ser el día después del confinamiento? ¿Ha supuesto un cambio radical en la mentalidad de la sociedad? Sí, tiene que ser. El único problema es lo tremendamente olvidadiza, ¿no?, que es la condición humana, ¿no? Pero está fuera de toda duda de que nada va a seguir siendo igual que antes y lo importante es aprovechar para hacer cosas nuevas y no salir corriendo en busca de la repetición de las equivocaciones. Pues hasta aquí la entrevista, Joaquín. ¿Cómo se lo ha pasado en El Perro Guardián? No, fantástico. Torpe con las tecnologías, pero Lo entendemos. Muy bien, un placer, de verdad. Gracias por estar, ha sido un placer tenerte en este programa y nada, estás invitado cuando quieras volver. Gracias a vosotros y ya sabéis que la vida os atalante. El Perro Guardián. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis pasado un rato agradable en El Perro Guardián. Nosotros nos vemos en el próximo programa con más contenido, con más entrevistas. Hasta entonces, cuidaros y pasar lo mejor posible. Un abrazo. En Inforradio, El Perro Guardián, con Jorge Barranco.